Saludos y bienvenidos a esta nueva etapa de Diálogos, ahora por YouTube. Rector, bienvenido. Y estamos otra vez aquí en Diálogos. Encantado de que podamos seguir colaborando en diálogos. Ya la palabra diálogo es todo un programa, ¿no? O sea, la gente dialogando se entiende. Y en Venezuela necesitamos mucho diálogo. El contexto de lo que van a ver en nuestro programa de hoy a continuación. El 7 de octubre de 2023, el grupo islamista Hamas atacó con misiles a Israel. Sus militantes rompieron la valla de la Franja de Gaza e ingresaron a territorio israelí. Hamas masacró a unas 1.200 personas y secuestró a más de 250, que han sufrido vejaciones, torturas o fueron asesinadas. La respuesta de Israel: bombardeos aéreos e invasión terrestre de la Franja de Gaza, con el objetivo de destruir a Hamas y liberar a los rehenes. 2 años de guerra han causado una crisis humanitaria en Gaza y destrucción de la ciudad. El acuerdo de paz incluye un alto al fuego temporal para la liberación de rehenes israelíes a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. Nuestro tema de hoy en Diálogos. Rector, el tema que nos compete es el acuerdo de paz, pero este acuerdo de paz tiene un origen, tiene un antecedente y un contexto, del cual nos gustaría que usted nos diera una apreciación general. Hay una problemática que va mucho más allá del triunfalismo del señor Trump, sin quitarle mérito en haber ayudado o logrado convencer para un alto al fuego, y eso es importante, o sea, no menoscabo, o sea, no le quito importancia al hecho de que ya era una matanza de 2 años, desde el 7 de octubre del 23. Pero en el 7 de octubre del 23 hubo, bueno, todo el mundo sabe, o sea, grupos ex radicales de Gaza, básicamente el movimiento Hamas, pero no solo, traspasaron el límite con Israel y cometieron una masacre. Bueno, y hubo una reacción natural de Israel, ¿no? Pero al final terminó una reacción que en aquel momento podía entenderse. Hoy en día, con el tiempo, se fue convirtiendo en un genocidio. En Gaza llevaban ya en 2 años muertos 67.000 personas, en donde la gran mayoría eran civiles, niños, mujeres, etc. Entonces ya era desproporcionado, ¿no? Entonces ya el mundo reaccionó, ¿no?, de manera muy apropiada. Grandes manifestaciones que ayudaron a concientizar a muchos gobiernos que apoyaban a Israel, pero que ya está bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ha sido un gran éxito diplomático y en donde sin lugar a duda Trump, con su terrible política de la paz por la guerra, porque él dijo claramente, un chantaje, ¿no? Dice, mira, o ustedes se arreglan y le ponen fin a esto, o yo le doy permiso a Israel que haga que desate el infierno, que ya estaban en el infierno, ¿no? Bueno, es brutal el tipo, ¿no? A mí no me simpatiza en absoluto, pero bueno, vamos a otorgarle el protagonismo, y de hecho él lo aprovechó muy bien en la rueda de prensa y tal, ¿no? Pero lo importante es quién estaba allí. La reunión fue sobre una propuesta de paz de 21 puntos originalmente, ¿no? La reunión se realizó en un balneario egipcio, quizá el balneario egipcio más importante que ellos tienen, Sharm el Sheikh, del Mediterráneo. Pero ahí lo importante es quién se reunió allí. Estaban todos los gobiernos islámicos sunitas. Estamos hablando de los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de Qatar. Estamos hablando de Arabia Saudita. Estamos hablando de Pakistán. Y estaba Turquía, que es una potencia regional, que es islamista, de mayoría islámica sunita, pero ellos no son árabes, ellos son turcos. Estaba Estados Unidos y de alguna manera Europa también. La representación palestina y la representación de Israel no se ejerció de manera directa y no estaban ni palestinos ni israelí, sino que estaban representados por la gente que estaba allí. O sea, porque en el fondo era poner fin a la matanza, establecer un alto al fuego o una tregua para desarrollar el plan de paz y eventualmente estabilizar la región del Medio Oriente, que es el gran objetivo estratégico de todos, ¿no? Entonces, bueno, es un gran éxito.
diplomático, pero el problema es que el plan de paz, que inicialmente, repito, fue de 21 puntos, se redujo a 20. No plantea realmente los problemas de fondo. O sea, los problemas de fondo no se resuelven en el plan de paz, que son, primero, el reconocimiento real a un Estado palestino. ¿Por qué digo un reconocimiento real? Bueno, desde hace 20 años, 30 años, de hecho, desde 1948, cuando se creó el Estado de Israel, la ONU aprobó crear en paralelo el Estado de Palestina. Pero el Estado de Palestina no se ha creado nunca, o sea, es una aspiración. Al principio no se creó por responsabilidad principal de los propios árabes, especialmente en aquel momento Egipto, con su líder Nasser, que creó la alianza con Siria, la República Árabe Unida. Bueno, allí ellos dijeron que como ellos no reconocían a Israel, iban a acabar con Israel. Y ahí vienen las guerras que se dieron. Y esas guerras todas las perdieron los árabes. La del Yom Kippur, la de los 6 días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada guerra que ganaba Israel ocupaba más territorio. Entonces, ahí hay un problema. Hoy en día, los palestinos quieren su Estado, pero resulta que los palestinos no terminan de ser una nación unida. ¿En qué sentido? Porque ellos están súper divididos. ¿Cuántas facciones están vinculadas en este conflicto? A eso voy. Por ejemplo, la mayoría ignora que dentro de Israel, 2 millones, Israel tiene en este momento más o menos 8 millones de habitantes. Bueno, 2 millones son palestinos que tienen ciudadanía israelí y no están en conflicto con Israel, sino que ya se adecuaron al Estado judío, al Estado de Israel. 2 millones. Tienen diputados el Knesset, el Congreso de allá, ¿no? Alcaldes, etc., ¿no? Después está la Cisjordania. Es una zona que está entre Israel y el río Jordán, y al otro lado del río Jordán, que es un río pequeño, está Jordania. Y la disputa de Jerusalén, porque Jerusalén inicialmente se iba a desnacionalizar, es decir, que era ciudad abierta, administrada de alguna manera, pero con libertad de entrada y salida para todos los cultos religiosos que ella representa. El judío, porque ahí está el judaísmo, el templo de Salomón, está el sitio de la muerte y pasión de Cristo, hoy en día iglesias, etcétera, y está la gran mezquita dorada, que es la segunda mezquita más importante en la tradición religiosa coránica. Entonces ahí convergen las tres religiones monoteístas. Entonces se disputaban quién manejaba aquella ciudad. Bueno, al final, por las guerras, que ya hemos hecho referencia, el Estado de Israel controla Jerusalén. Entonces el único pedacito que le quedaba a los palestinos de Jerusalén era lo que llaman Jerusalén Este, que les permitía acceso directo de Cisjordania al templo, ¿no? A la cúpula dorada, a la mezquita de la cúpula dorada. Bueno, ya Israel lo tiene ocupado militarmente y ahora va a construir una urbanización de 3.000 habitaciones, viviendas, para meter una colonia judía ahí que se interponga entre Cisjordania y Jerusalén. Entonces, ese es un mosaico. Y por último, para terminar, o sea, los palestinos tienen varios grupos enfrentados entre ellos. En Cisjordania está la Autoridad Palestina, que viene de la antigua Organización por la Liberación de Palestina y Al-Fatah. En Gaza está dominando Hamas, pero ellos funcionan por clanes. Entonces ya en Gaza hay posibilidad de que se cree ahora un conflicto de matanza entre palestinos por el control de Gaza. De hecho, ya lo estamos viendo en las noticias. Y por otro lado, o sea, el propio Israel está muy dividido, porque hay el grupo que quiere convivir con los palestinos y el grupo en el gobierno que es radical, que no quiere el Estado palestino y lo niega totalmente, ¿no? Entonces, como tú ves, hay una conflictividad que no va a ser fácil desarmar, ¿no? Pero para ser más concreto, con respecto a la Franja de Gaza, este plan de 20 puntos contempla 3 zonas
que en el papel ya están dibujadas, pero ahora falta poner de acuerdo que la acepten las partes. Entonces está una franja periférica. Gaza es una franja muy pequeña, de 20 kilómetros de largo, y máximo la parte más ancha 3 kilómetros. Ahí viven 2 millones de palestinos aproximadamente. Y tiene la frontera el mar y el resto es una cerca, es un muro que lo separa de Israel. Bueno, la cerca periférica, Israel por seguridad ahora la amplía. O sea, tiene una zona de seguridad que rodea Gaza más o menos entre 1,5 kilómetros a 3 kilómetros. Entonces ya esa es una franja de seguridad bajo control militar de acuerdo al plan de Israel. Después se propone una franja de división que separe a los gazatíes de Israel con fuerzas internacionales de las Naciones Unidas. Básicamente serían de las Naciones Islámicas Sunitas. Y la parte, diríamos, que queda, que es un pedazo muy pequeño, es la playa. O sea, hay proyectos de inversión para convertir eso en el balneario de lujo que Trump quería. Entonces ahí se mezclan intereses políticos, económicos, religiosos, del conflicto entre las dos realidades. Entonces, bueno, construir esa paz va a ser bastante complicado y va a llevar mucho tiempo. Pero repito, lo importante es que se logró que la matazón inicial, en este momento, pues se le pusiera fin. En este proceso de paz hay muchos intereses económicos. Es que siempre, tú no puedes analizar ningún problema político deslindado de lo económico. Y no puedes separar la problemática geopolítica y los intereses económicos. De allí la importancia del análisis geopolítico, que es un poco lo que estamos intentando, ¿no? O sea, tratar de comprender un fenómeno en todas sus implicaciones. ¿Y en qué situación están las personas que decidieron quedarse en Gaza? Bueno, en principio la mayoría de las personas quieren seguir viviendo allí, pero hay planes para el que se quiera ir, le pagan. De pronto habrá algunos palestinos, estoy especulando, que van a imitar los palestinos que ya son israelíes. Dice, bueno, mira, aquí no hay remedio, estos son los que ganan las guerras, son los que tienen la economía, me dan empleos, yo voy a ser israelí. Y aceptan de pronto la soberanía israelí. Y hay 2 millones de palestinos que lo han hecho y viven dentro de Israel. Ese podría ser un grupo. Otro grupo, de hecho, ya hay grupos armados en Gaza pro Israel, porque ellos son clánicos. Bueno, habrá otro grupo que dice, bueno, yo quiero quedarme en Gaza, volver a recuperar la economía de Gaza con la ayuda de otros países, etcétera, pero no quiero ni el control de Israel, pero tampoco el de Hamas, porque son terroristas. Bueno, ahí tendrá que decidir, tendrá que haber elecciones. Desde el 2007 no hay elección en Gaza. Tendrán que decidir los gazatíes a quién quieren que les gobierne. Y Hamas no va a querer perder el control. Uno de los puntos importantes del acuerdo es que jamás entregue las armas. ¿Cómo los deja esto? ¿En qué situación están? El proceso de paz, en el proyecto de paz, implica que Hamas depone las armas. Y ya lo han dicho claramente, que las armas no las van a deponer. ¿Eso sería entregarse? No, bueno, ya es una interpretación. Pero lo cierto es que en el plan de paz se contempla que ellos devolvieran los rehenes y alta el fuego, eso lo aceptaron. Pero ahora falta que acepten desarmarse. Aparentemente no lo van a aceptar, porque ellos saben que pudieran quedar anulados. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto latente que no sabemos cómo se va a ir resolviendo. No se sabe exactamente qué ha pasado con los famosos túneles. Es otra especulación. Debajo de Gaza hay túneles, por eso han podido resistir la embestida militar israelí, ¿no? Pero no se sabe exactamente qué cantidad, qué longitud y dónde quedan. E inclusive se ha dicho que hay túneles que comunican la franja de Gaza con Cisjordania, o sea, atravesando por debajo del suelo israelí. Entonces, bueno, todo eso es un problema para Israel y para otros. Hasta que ellos no sepan realmente qué son los túneles, dónde están los túneles, no pueden garantizar que este grupo quede desarmado y quede bajo control. Por lo que vemos, hay una decisión de las naciones a resolver los conflictos desde los acuerdos de paz. Es decir,
evitar las guerras y que podamos entendernos? Yo creo que ese es un principio universal, ¿no? Es decir, si no, el mundo es un infierno, sin posibilidad de recuperarse. Recuerda que nosotros decimos, por lo menos en la cultura civilizada, y decimos que, y en la cultura cristiana y religiosa en general, se dice que los seres humanos tenemos tendencia al bien y al mal, pero que el bien prevalece o tiende a prevalecer. Bueno, eso de alguna manera salva nuestra alma, ¿no? Entonces, igual, la tendencia a que implantar los derechos humanos, la tendencia a la civilización y la convivencia, la tendencia a sistemas políticos democráticos, la tendencia a la paz es fundamental. Entonces, todos estos procesos complicados, a la larga, significan eso, que entendemos el conflicto, pero no podemos resolver los conflictos matándonos. Entonces, la paz, por eso te digo, la paz es quizá una de las grandes conquistas que no terminamos de conquistar. Los griegos, que eran muy sabios, ellos no hablaban de paz. Ellos decían la paz, un periodo entre dos guerras. Y esa es la historia humana. Si tú analizas la paz en el mundo y en los países, realmente hay países que han vivido en paz 10 años, otro un siglo, pero al final siempre hay una guerra y otra guerra. Bueno, hay que romper ese círculo vicioso. Ese problema del círculo vicioso es que mientras sigamos construyendo armas y mientras sigamos teniendo lenguaje de odio, la guerra va a ser muy difícil de desarmar. Entonces hay que desarmar el lenguaje, hay que desarmar la belicosidad de la gente, de las naciones, etcétera, y hay que eliminar las armas. Bueno, de pronto pasan 1000 años más y no lo habremos logrado, pero ese es el objetivo. Muchas gracias, rector, y seguimos dialogando. En diálogo avanzamos. Y gracias a ustedes por este espacio, por su tiempo, y seguiremos en contacto con ustedes en próximos diálogos.